Bien, y estamos con el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, a quien le agradecemos que esté esta noche. Lo escuchaba Macri, ¿no? Sí, escuché vi la nota también y la ¿Estás verdad sorprendido? mira, uno a veces minimiza las cosas y hay que remontarse algunos años atrás cuando hubo un golpe en Honduras y lo naturalizamos, ¿no? Cuando decía recién Pablo que el nunca más parecía que había cosas que nunca iban a volver y lo explicaba Macri, digo, van cambiando de forma, digo, todo lo que fue el lawfare, persecución de los gobiernos populares, la destitución de Dilma, digo, el golpe, y fíjense la fecha del golpe y el apoyo de todo esto que se está investigando. 3 días después. Era un gobierno que ya, y aparte un gobierno que ya había perdido. Estaba Claro, un gobierno ya que había no tenía, gobierno electo. o sea, no tenía legitimidad. Y ahí también recuerden el tema, la intervención de Alberto Fernández con el gobierno mexicano para generar ese salvoconducto del presidente Evo Morales que corría riesgo de vida. Así que, digo, hay que prestar mucha atención. Uno cree que en la historia pasaron cosas y no van a volver. Se van modificando, van buscando esto que decía Macri, ¿no? Buscando formas distintas, pero digo, siempre se pone en juego. Lo mismo que, digo, todavía lo de Perú, digo, reconocer el triunfo de un presidente que ganó legítimamente y se pone en duda, o empezar a generar esta duda en el ambiente con respecto al próximo fraude de las elecciones de la Argentina. Entonces, ahora, digo, esto que claramente es gravísimo y no es equiparable a otra cosa. Por el otro lado, por el lado de Juntos por el Cambio, una acusación constante al Frente de Todos, al kirchnerismo, es la postura en la política internacional con países donde hay denuncias y violación a los derechos humanos, como el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera un macrista acá, te respondería, ¿y ustedes que no denuncian? ¿Cuál es tu postura sobre eso? mirá, yo creo que la región tiene distintas situaciones. Digo, uno cuando ve lo que pasa en Brasil y cómo la gente va saliendo del sistema, digo, lo mismo que cuando uno va a algunos lugares, dice no hay libertades. Y el que no tiene trabajo no tiene libertad, el que no tiene posibilidades no tiene libertad. Y lo mismo que hoy se ve en la Argentina, la falta de libertades en función de los que no pueden volver porque han viajado por turismo. Y en la Argentina hay cerca de 40 millones de argentinos que no tienen ninguna chance de viajar. Entonces las libertades son subjetivas. Lo que sí es cierto es que siempre hay que repudiar todos los procesos que no son democráticos y que no hay participación. Y por eso digo, la mejor forma siempre es un sistema democrático donde la gente puede elegir. Y en esa elección, digo, me parece que la autodeterminación de los pueblos es clave, pero hay que generar procesos transparentes Pero y sin, democráticos. digamos, sin No, equiparar esta gravedad de la denuncia al gobierno de Macri, ¿no hay doble vara a veces en el Frente de Todos con los derechos humanos en la región? Mirá, digo, nosotros vamos generando procesos, dijimos volver mejores. Y en ese volver mejores seguro que hay autocríticas de cuestiones del pasado, pero también digo, los procesos históricos hay que marcarlo en su tiempo. Es muy difícil analizar un proceso histórico que pasó hace 30 años o cuál fue el modelo. Y lo que también es cierto, digo, esa equidad hay que manejarla en función de cuáles son las condiciones que tiene ese país. Países con bloqueos económicos terribles, la verdad que es complicado, ¿no? Generar una economía interna, un desarrollo, toda esa historia. Por eso me parece siempre el mejor proceso y me parece que la Argentina acompaña ese proceso. Digo, por eso hay gente que sabe más que yo, seguramente. Digo, por eso me ocupo del tema vivienda y Pero vamos a entrar. Venimos a hablar, digo, creo que no sé, Cata, Diego, todos ustedes, digo, del otro lado siempre hay gente que le interesa, aparte es muy bueno, digo, comunicar las cosas que vamos haciendo, porque queremos generar esto, o sea, la posibilidad de argentinos que puedan acceder a cosas. Bueno, para que van mí pasando. es interesante porque digamos, una gran asignatura pendiente de la Argentina tiene que ver con el tema habitacional. Sí, totalmente. Hay mucha gente que alquila. Escuchaba el otro día un alquiler que hace un año de 2 ambientes estaba a 19.000 pesos, saltó a 39.000 pesos, más del 100%. O sea, estamos en una situación complicada en ese área. ¿Qué está haciendo el gobierno para tratar de subsanar esa situación? Mira, por primera vez en la historia de la Argentina hay un ministerio que se ocupa de viviendas. Digo, hemos generado, y cuando un gobierno define un ministerio es para definir políticas de Estado que permanezcan a lo largo del tiempo. Entonces nosotros venimos a proponer una política de Estado que tenga que ver con resolver una cuestión estructural. Ahora, los temas estructurales no se resuelven mágicamente, sino se resuelven con procesos. Y una Argentina que ha discontinuado políticas de vivienda, vinimos justamente a traer, yo asumí el 12 de noviembre, o sea, vamos a estar 3 años un poquitito en el gobierno, 265.000 viviendas construidas en la Argentina, va a ser nuestro saldo final, y como políticas de Estado, apropiación de la gente para construir 75.000 viviendas por año. Esto nosotros en 14 años estaríamos teniendo un sistema autosustentable con un tema estructural resuelto. Al día de hoy, ya entregamos más de 10.000 viviendas al mes de
de mayo. Vamos a entregar la vivienda número 20.000 en el mes de octubre. En este momento se están construyendo 24.000 viviendas en la Argentina. Se suman 19.000 viviendas más a construir, que van a empezar a construirse entre julio y agosto, y 67.000 viviendas más entre septiembre, octubre y noviembre. Ahora, a las personas, porque hay mucha gente que no puede pagar el alquiler, que está angustiada, que se tiene que volver a vivir a lo de sus padres o no tiene a dónde vivir y lo están escuchando en este momento sobre específicamente el problema de los alquileres. ¿Qué les puede responder? Mira, justamente nosotros vamos a bajar la demanda para mejorar la situación. Nosotros empezamos y ahora empezamos con el sorteo de Estación Sanz en Ciudad de Buenos Aires, pero también digo, la Argentina es muy heterogénea. Sí. Y la problemática de alquileres se da mucho más en una ciudad que es la ciudad más rica de la Argentina. Una ciudad más rica de la Argentina que los indicadores de cómo va creciendo los define un gobierno local. Entonces, generar una ley nacional que abarque cuestiones heterogéneas es muy complicado. Entonces, me parece que hay políticas de cada ciudad que deben resolver cuestiones estructurales. La Ciudad de Buenos Aires recibió terrenos del gobierno nacional donde podría haber construido 25.000 viviendas. Los vendió para construir clase ABC1. Es una ciudad que tiene más viviendas que la cantidad de habitantes que viven en ellas. O sea, que por lo tanto tiene que empezar a definir ese tipo de cuestiones. Nosotros ahora, en la Estación Sanz, que está en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a calificar, que ya salió a la inscripción, se sortea, creo, no me acuerdo, entre el 5 y el 8 de agosto. Una de las condiciones a calificar va a ser la cantidad de tiempo de contratos de alquiler que cada vecino de la ciudad pueda demostrar. Y en ese esquema estamos. Bueno, mientras ustedes están en eso, me interesa que usted opine sobre lo que dice Macri sobre los créditos. Mire. Se ponga en cuestionamiento que un padre tenga un terreno vacío que compró con sus ahorros para ayudar a su hijo el día de mañana, sobre todo en una economía fallida de casi 70 años que no tiene equilibrio fiscal, con lo cual no hay moneda, no hay crédito, no es como acá en España, ustedes pueden comprar un departamento, una casa 30 años, ahí hay que hacerlo con el ahorro de su bolsillo. Entonces los padres ayudan a sus hijos a dar ese primer paso. Entonces decirle, no, ese terreno es como un exceso, no está garantizado su propiedad. Bueno, eso es destruir el concepto del mérito, del ahorro, de todo, ¿no? ¿Alguna opinión sobre eso? Sí, extraordinario. Nosotros ya sorteamos 44.000 créditos para argentinos que tengan terreno. Estamos en ese proceso de adjudicación. Estuve ya hoy entregando créditos. Estamos todos los días en cada sucursal de banco hipotecario a tasa cero. Con lo que regula el crédito es el ingreso salarial. 2,4 salarios mínimos para poder haber entrado en esa etapa para construir 60 metros cuadrados. Y la verdad que cuestionan, vos fíjate que nuestro título del ministerio es casa propia. O sea, quiere decir que casa propia, casa activa, ¿qué es eso exactamente? No, ese es un programa particular, ahora te lo explico. Casa propia tiene que ver con esto, con que cada argentino tenga la escritura de su casa. Y lo que hablaba, le preguntaría a los hipotecados UBA, que fue una gestión del gobierno de Macri, si se sienten propietarios. Entonces digo, cuando no, tiene están que en ver, llamas. bueno, Están en llamas. pero entonces digo justamente poner en discusión el tema de la propiedad privada, la verdad que no tiene sentido porque justamente nosotros trabajamos en 265.000 viviendas, que va a haber 265.000 familias que van a tener su escritura con un crédito a tasa cero para poder tener su propiedad. Y los que hablan de propiedad privada han entregado créditos impagables, han entregado créditos donde el sistema financiero ha sido el que ha determinado quién entra y quién no entra, y encima no han generado un sistema productivo, porque fueron viviendas que ya estaban construidas. Así ¿Y hay alguna suerte de respuesta a los que tienen crédito UBA que, como decía, están en llamas, ¿no? Vienen allá hace varios meses cuestionando porque se han quedado en la lona. En Pampa y la Vía. Nosotros sacamos los del Banco Hipotecario, 6.759 argentinos que tenían crédito UBA, que pasaron a Fórmula Hogar, donde es el salario el que ordena la cuota. Y el resto es una relación, el Banco Central, que es el que regula el sistema financiero, no lo regula el Ministerio, ni lo regula el Gobierno, puso como límite el 35% del ingreso del grupo familiar para pagar las cuotas, y cada banco después, como es una relación entre privados, cada banco con sus clientes determina cómo llega a ese 35%. Así que esa es la solución. Bien, yo preguntaba por casa activa. Casa activa son cosas distintas. Sí, casa activa tiene que ver con viviendas para adultos mayores. Estamos trabajando en 60 proyectos en la Argentina, donde son 32 viviendas para adultos mayores, con un centro PAMI de día, donde se va a trabajar en el tema de cada uno tenga su casa, pero aparte de trabajar en comunidad, en el tema cultural, en el tema de desarrollo. Y es activo porque los adultos mayores están activos, entonces tiene que ver con esto, con
el cuidado desde el punto de vista sanitario, pero el cuidado desde el punto de vista de generar actividades deportivas, culturales. Jorge, hay un dato interesante, que esas viviendas son del plan para adultos y adultas mayores, es en comodato. Es en comodato. A mí me parece muy interesante ese concepto, porque saca el eje efectivamente de la propiedad, no porque no sea importante, ni porque nosotros no estamos formateados a pensar que lo primero que tenemos que hacer es lograr la casa, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto interesante, que es el concepto de uso, y corre de lado un poco la propiedad y se en comodato. Por ahí puedes explicar un poco mejor. Sí, tiene que ver con esto, con adultos que no tienen la posibilidad de tener su casa, no tienen... Hablábamos de los alquileres. Posibilidad de acceder, no la tuvieron, de acceder acceder al crédito. tampoco. Entonces digo, empezar a articular, lo trabajamos con todos los gobiernos locales provinciales ceden el terreno, nosotros construimos todo lo que tiene que ver con las viviendas y después PAMI con los gobiernos locales determina quiénes son los adultos mayores que acceden a esa vivienda y toda la operatoria que tiene que ver con esto de apoyar la actividad activa de los abuelos. Ministro, ¿están pensando algún cambio respecto de la ley de alquileres? Recién lo hablaban, pero no hablamos de esa ley, digo, de la última ley, y que generó bastantes cuestionamientos en múltiples sectores, sobre todo por el efecto que tuvo en el precio de los alquileres. Mira, la verdad que en una Argentina heterogénea resolver cuestiones a través de una ley es difícil, digo, por eso hablaba, la mayor dificultad está en un gobierno que es el gobierno más rico de la Argentina y que justamente, digo, no opera en funciones de resolver cuestiones estructurales que tiene con respecto al alquiler. ¿Usted cree que es un problema que tiene que resolver la reta y no el gobierno nacional? Y es un problema, mira, la ley está en vigencia. Sí, es una ley nacional. Es una ley nacional, se habla que en la Argentina hay 2,5 millones de inquilinos, o sea, la ley puede denunciarla tanto el inquilino como el propietario. Se denunciaron 200.000 contratos, o sea que hay más de 2.300.000 contratos que no se denunciaron. La ley tiene una obligatoriedad de generar, previo al proceso de desalojo, la mediación. Sí. Hay más de 12 provincias que no tienen el tema de mediación, o sea que por lo tanto en 12 provincias es una ley no aplicable. Y la ley recomienda que los ministerios observen y no apliquen. Entonces digo, tiene una cantidad de herramientas no aplicables. Entonces digo, creo que la forma de resolver la cuestión, que los gobiernos locales, de la misma manera que la ciudad determina qué zona es comercial, la ciudad determina qué tipo de departamentos se hacen. Ahora bajaron a 23 metros cuadrados, creo, la superficie Pero ustedes mínima. no la van a modificar, no están los planes del gobierno hacer cambios sobre esa ley. Y que ya te digo, hay distintas visiones, digo, no es un problema de la Argentina en general, es de algunas ciudades en particular y por lo tanto me parece que una ley no resuelve, sino lo que resuelve son leyes de ordenamiento local y políticas de ordenamiento local que tengan que ver con la inversión. Digo, hoy la Ciudad de Buenos Aires, legisladores que están trabajando, ustedes recorren al microcentro, es un cementerio, ¿ya? Y con poca probabilidad de que se recupere en el tema de, uno ve y lee carteles, oficinas 6.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados, no va a suceder más. Me parece una gran oportunidad en la Ciudad de Buenos Aires para generar un cambio de uso en esa zona, promover una cantidad de inversiones de privados para que puedan acceder a este proceso, inquilinos que tengan mayor oferta para que justamente esta demanda no sea tan concentrada, sino que haya una posibilidad más. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito por el programa. Bueno, muy amable. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Sí, chiquitito, porque tenemos el fuego amigo del día, así que se tienen que quedar del otro lado. Ya venimos.